precisamente enlazarme hasta el norte, en donde se encuentra Efraín Martínez Figueroa, estratega y analista político, amigo de la casa, para hablar sin censura de las noticias más importantes. Vía Skype, ya te saludo y te mando un abrazo, Efraín, ¿cómo te va? Muy buenos días, Vicente, Toño, a todo el equipo Sin Censura, al auditorio. Pues un placer estar otro miércoles en tu programa, Vicente. Efraín, esta mañana en la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador se dio una situación que creo que encierra un simbolismo muy importante. Que un gobernador del PAN acepte un error frente al presidente de la República en este momento histórico. Desde tu perspectiva, ¿qué tan relevante es que Diego Sinué en la mañanera pues haya ofrecido disculpas por haberse equivocado y decir que pues que ya está participando en las reuniones de seguridad como se había planteado y a lo que se había negado él desde diciembre del año pasado? Primero, Vicente, creo que una situación como la que tú estás relatando, este acontecimiento que se presentó en torno al gobernador de Guanajuato, Diego Sinué, y que tiene que ver con un cambio de postura en torno a ahora colaborar y participar en las reuniones de seguridad. Primero, habla de que se está construyendo una nueva manera de hacer política en el país, pero lo más importante que tengo que resaltar, Vicente, sobre este tema, es que el presidente Andrés Manuel López Obrador tomó una decisión muy importante y no cayó en un escenario y en una trampa que querían los opositores o los adversarios de Andrés Manuel. Querían que Andrés Manuel se enfrentara con todos los gobernadores, no lo lograron. Andrés Manuel está teniendo una actitud conciliatoria, de mediación con gobernadores de otros partidos políticos, y eso ya lo demostró y logró que un gobernador que había incluso pronunciado algunos discursos de confrontación con el gobierno federal, con Andrés Manuel López Obrador, ahora doble las manos. Y eso se habla, y eso se puede traducir, Vicente, o lo puedo resumir de la siguiente manera. Andrés Manuel López Obrador está haciendo política, y está haciendo una política conciliatoria, una política de mediación, y está haciendo a un lado las confrontaciones. Y eso es lo que necesita México en este momento, y creo que lo que acaba de realizar este gobernador lo deben realizar muchos otros gobernadores para trabajar en la unidad nacional del país por el interés superior de México, Vicente. Definitivamente. Oye, Efraín, ya regreso del presidente Andrés Manuel López Obrador a México, con cabeza más fría y con esa distancia que nos permite el tiempo, ¿sigues viendo como todo un éxito rotundo la visita del presidente? Yo sí, por eso te lo pregunto, pero tú eres el estratega y el analista político. Aunque le regateen el éxito muchos analistas como León Krause o como Denise Dresser o como Jorge Ramos desde Estados Unidos, ¿cómo entiendes hoy, en este miércoles 15 de julio, con lo que regresó el presidente hace unos días a México? Creo, Vicente, y lo platicábamos el otro día en tu programa, que el presidente estaba obligado a estar presente en un acto protocolario formal del inicio de un tratado comercial, y comentábamos que en ese mismo escenario hubieran estado presentes cualquier otro mandatario, cualquier otro presidente de la República que firmara un tratado comercial con otro país en cualquier región del mundo. Era necesario que estuviera presente, y yo creo que el mensaje del presidente es un mensaje de una buena relación, una cordialidad, una política exterior que creo que se ha manejado muy bien a través del secretario Marcelo Ebrard, y que ha dado tenemos ahorita una buena relación con Estados Unidos. Los adversarios de Andrés Manuel, la oposición quería que Andrés Manuel se confrontara con Estados Unidos, y eso no le conviene a México. Y creo que Andrés Manuel, más allá
más allá de los análisis de los riesgos que había en el sentido de la visita a Estados Unidos, de que la fueran a usar para fines políticos electorales el Partido Republicano o el mismo presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Indistintamente de ello, creo que la prioridad era estar presente en un acto protocolario que está por encima del electoral. Es un tratado comercial que finalmente nos da rendimientos económicos. Si estamos viviendo ahorita en un diagnóstico en todo el mundo, una recesión económica, una desaceleración económica, y se puede caer, y podemos llegar en una espiral económica, una depresión económica, pues el presidente de la República tiene que tender lazos con todas las regiones económicas del mundo y con su principal socio comercial, que es Estados Unidos. Cuando tú me preguntas que cómo lo veo como una decisión muy acertada, la del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. A Alito Moreno se le atribuye esto de que México extraña al PRI, y en momentos, creo que hasta en eso petardean, el momento que eligen para sus declaraciones, con un Lozoya, exdirector de Pemex, ex encargado internacional de la campaña de Enrique Peña Nieto, que viene extraditado de España, con un César Duarte, exgobernador de Chihuahua, arrestado en Florida, se espera que también sea extraditado, con un Tomás Cerón, que debería de ser extraditado de Canadá, con un Kamel Nasif y sus lazos con el priismo, que debería de ser extraditado desde el Líbano. ¿Qué tan duros serán estos golpes para el priismo? Y hemos hablado mucho de que la oposición está moralmente derrotada, que pasan por momentos difíciles los partidos tradicionales, el PRI, el PAN, el PRD, que está a punto incluso de perder su registro, ya perdió la bancada en el Senado. Pero ¿es esto el inicio del fin o la continuación del fin que se da desde que el pueblo sale a votar el 1 de julio del 2018? ¿O no será esto de Lozoya, que presuntamente trae hasta videos y que involucraría a Videgaray, a Osorio Chong, a Peña Nieto en el escándalo de corrupción? ¿No será este el golpe definitivo para el PRI, o cómo lo entiendes tú, Efraín? Vamos a analizarlo desde el punto de vista político electoral y desde el criterio o de la perspectiva también del combate a la corrupción y la impunidad. ¿Te parece, Vicente? Porque son dos escenarios distintos. Si lo vemos desde el punto de combate a la corrupción e impunidad, es un gran acierto del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, es un compromiso de campaña, está cumpliendo en el tema del combate a la corrupción e impunidad. Y hay adversarios, hay partidos, hay actores políticos que cuestionan el por qué se está dando solamente una procuración y administración de justicia contra actores políticos que están vinculados al PRI. Y la respuesta es muy fácil, Vicente. No es que Andrés Manuel esté utilizando como instrumento político electoral la administración y procuración de justicia para perseguir a priistas. No, la realidad es que el partido político que ha estado mayor tiempo en el poder ha sido el PRI, y por lo tanto es donde mayor corrupción ha existido. Es el partido que tiene más actores políticos vinculados con la corrupción es el PRI. Ahí lo estamos viendo. Nada más analicemos cuántos procesos abiertos hay contra los gobernadores y cuántos gobernadores se les ha aplicado la justicia en el país, en el ámbito por presuntos actos de corrupción, por corrupción ya comprobada. Son bastantes los gobernadores emanados del Partido Revolucionario Institucional. Ahí hay algo muy importante, desde el punto de vista, desde la otra óptica, desde la otra perspectiva, desde el punto de vista del criterio de político electoral. Si hay una fortaleza que tiene el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, si tiene una virtud, esa se llama, tiene la gran fortaleza de llevar a cabo y conducir una estrategia política electoral con resultados. Andrés Manuel es un hombre pragmático, yo te lo he dicho, en el ámbito electoral, es un hombre que va por los resultados. Y cuando hace algunos meses hablamos
de que Andrés Manuel López Obrador tenía dos cartas debajo de la mesa y de la manga, que tarde o temprano iba a hacer uso de ellas. Ya estamos viendo la primera carta. ¿Cuál es? La carta de posiblemente por primera vez en la historia se procese a un expresidente de la República, en este caso Enrique Peña Nieto. Ya van personas que están siendo investigadas en el combate a la corrupción e impunidad en este momento, personas que están vinculadas al grupo más cercano del expresidente de la República, Enrique Peña Nieto. Va a ser inédito si en un momento dado se abre un proceso de investigación contra un expresidente de la República. Y eso, Vicente, cada vez hay más indicios de que se pueda presentar ese escenario. Y por otra parte está el Partido Acción Nacional, que este también es un asunto que tarde o temprano puede, vamos a decir, presentarse un escenario que puede afectar al expresidente de México, Felipe Calderón Hinojosa. Estamos hablando en el supuesto de que el gobierno de Estados Unidos vincule a García Luna con el presidente Felipe Calderón. Entonces ahí estaríamos hablando que tanto el PRI como el PAN, rumbo a las elecciones del 2021, pues van a estar señalados y muy cuestionados, y creo que les va a afectar y van a tener un impacto negativo electoralmente en las urnas, Vicente. Efraín, para cerrar, preguntarte tu análisis. He leído a varios, entre comillas, analistas, y lo digo entre comillas porque entiendo el sesgo, y han sido señalados por defender intereses oscuros, que dicen que ha sido una presidencia perdida de López Obrador hasta el momento, que López Obrador está fracasando, y lo que te quieras imaginar, ¿no? En medio de la pandemia, atacan a López-Gatell y la respuesta del gobierno a la pandemia. En medio de la crisis económica mundial dicen que se está cayendo a pedazos el desempleo, sin verdaderamente hacer un análisis global de lo que nos está llevando a eso, en cuestiones de seguridad, en fin. Desde tu perspectiva, ¿cuál es el balance hasta el momento de esta llamada cuarta transformación del presidente Andrés Manuel López Obrador? Que si bien tiene todavía tareas pendientes, retos, creo que en otras cosas no se podría imaginar un gobierno del PRI o del PAN con lo que estamos viendo a un año y medio o más de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Vicente, creo que lo que lleva de administración el presidente de la República se ha encontrado con circunstancias coyunturalmente hablando, que cualquier mandatario que la estuviera presenciando se encontrara en una situación difícil en el manejo del gobierno de un país. Y me refiero a la pandemia, y me refiero a que ya venía una tendencia global de desaceleración económica, y que ya nos encontramos en una recesión económica, y que probablemente se puedan ver casos en algunos países que se presente una depresión económica, que es el extremo más negativo que se puede presentar en el ámbito económico. Pero más allá de eso, Vicente, creo que el tema de cómo va México, creo que lo primero que nos debemos cuestionar somos los ciudadanos. Y la primera pregunta que yo haría en tu programa es: ¿cómo le puedo ayudar al presidente de la República? Como ciudadano, como mexicano, ¿cómo le puedo ayudar al presidente de la República? Desde mi rincón, desde mi ciudad, desde mi colonia, desde mi calle, desde mi casa, desde mi trabajo. Esa es la pregunta que yo le haría antes de cualquier señalamiento y cuestionamiento. En el análisis de una evaluación gubernamental, y lo hemos platicado en tu programa, habrá fortalezas, debilidades, habrá desaciertos y desaciertos, pero aquí lo importante, Vicente, en este momento que creo que es prioritario para el país, es la unidad nacional, insisto, Vicente, y trabajar de la mano por el bien de México. No hay tiempo ahorita para las confrontaciones en el país. No es, creo que eso nos va a llevar a un escenario que no es favorable.
tenemos que trabajar de la mano gobierno federal con gobierno estatal, con gobiernos municipales, trabajar de la mano el poder legislativo con el poder ejecutivo y el poder judicial y conjuntamente la sociedad con el gobierno, para no dejar todo el paquete y toda la responsabilidad al gobierno. Tenemos que trabajar en un concepto, Vicente, que lo he repetido en varias ocasiones en tu programa: corresponsabilidad. Nosotros tenemos el país que queremos. Entonces, ¿cómo aportamos y cómo ayudamos a este país? Es ahí, Vicente, donde me gustaría que hoy nos enfocáramos en torno a la pregunta que tú me hiciste hace un momento. Qué interesante que lo plantees así, Efraín. Y bueno, yo como siempre agradezco tus opiniones, tus comentarios, el análisis, y espero que más personas se sumen a tus redes sociales, que te busquen. Hay que invitarlos a tus diferentes plataformas, Efraín. Muchas gracias Vicente, y ya nada más para concluir, ya después hablaremos más a fondo de cómo se vienen las coaliciones, cómo algunos partidos emergentes están ahorita en medio y se lo van a disputar los partidos tradicionales más grandes, y que están ahorita en una etapa de negociación y de análisis para tomar decisiones hacia dónde van a ser coaliciones rumbo al 2021. Lo platicaremos en otro programa. Ahí tienen en este momento en pantalla mi sitio web, que es efrainmartinezfigueroa.com, Twitter @EfraínMF y Facebook @MF Consultoría Política. Vicente, nos vemos la próxima colaboración. Un fuerte abrazo a Toñito, a Rafita, a todo el equipo de Sin Censura, a tu auditorio. Nos vemos el próximo miércoles, Vicente. Claro que sí, Efraín, un abrazo. Es Efraín Martínez Figueroa, estratega y analista político, hablando con nosotros sin censura.